en un recap de lo que nosotros acabamos de conversar, es que la modularidad es técnicamente la herramienta que nosotros tenemos como programadores para poder subdividir problemas de una alta complejidad a problemas, a diferentes problemas que sean un poco más sencillos, que sean un poco más legibles, que nos organicemos un poco en la mente de cómo ejecutarlos paso por paso para poder llegar al resultado deseado. Muchas de estas cosas son secuenciales, por eso es que nosotros aplicamos la modularidad para poder secuencialmente ir resolviendo un problema muy grande en pasos pequeños, que esos son los módulos que nosotros le llamamos. El profesor planteó un problema que ya lo acabo de leer anteriormente, de la empresa constructora, el constructor personal desde el 1.1 del 25 hasta el 31.3 del 25, pagaba $25 por concepto de terminación del contrato y pues no se podía ni usar estructuras de repetición ni de decisión. Si se quería hacer todo en el main se hacía y si no, pues usando los módulos. Y el reto número dos era sumarle $200 al empleado cuyos días trabajados, perdón, fuesen un número par. Justo ahora pregunto a todos ustedes, una pregunta abierta, respóndanme qué hicieron, levanten la mano, hablen ordenadamente para poder entenderlos y escucharlos. Y ahorita vemos sus códigos, yo voy a plantear el problema así tal cual y vamos a ver tres soluciones diferentes dentro de estos 40 minutos. Entonces, pues quiero comenzar escuchándolos, a ver qué proponen, qué han hecho. Desde José Alejandro, excelente, te escucho. Yo estructuré el código como, por así decirlo, en tres o cuatro partes. La primera parte, pues, consistió en pedir los datos tanto de la fecha en la que el usuario fue contratado, como tanto la fecha en la que termina el contrato. Se da por hecho que la fecha es el día actual, pero pues considero que podría ser un agregado, ¿no? Pedir la fecha del día actual. En este caso, luego lo que hice fue, en base a la fecha obtenida, calcular el número total de días trabajados. Luego de eso, pues validé si ese número de días trabajados era par, no con un condicional, sino con el resto. Si era par, los días totales, pues el valor del resto daba uno. Si no, pues daba cero. Entonces luego lo que hacía era, en base a eso, en base al valor obtenido, pues creaba una variable bono. No sé si prefiero y muestro mi pantalla. No sé si es mejor. Bueno, yo hasta ahora te he entendido absolutamente todo lo que me has dicho. Claramente tenemos que conceptualizar antes de iniciar a resolver un problema, qué es lo que nos están pidiendo. Pues eso es lo que nosotros como programadores debemos desarrollar en la lógica. Primero nos están pidiendo una diferencia de fecha, que es lo que está mencionando José Alejandro anteriormente. Excelente, José Alejandro, tal cual como tú lo dices, es una ruta bastante clara de lo que se ha hecho. Y pues claramente no es un agregado que tengas que, digamos, insertar el día actual, porque esa es la medida referencial de la diferencia entre el día que la persona terminó el contrato, o mejor dicho, de su contratación hasta el día de hoy que ha expirado su contrato. Entonces, ya esa diferencia nos va a arrojar una cantidad exacta de los días trabajados y partiendo de esa cantidad exacta de días trabajados se va a multiplicar por 25, que es lo que están dando por día técnicamente, y esos 25 se aumentarán o se quedarán así dependiendo de que si esos días trabajados son pares o impares, ¿no? Y claramente, ¿cómo sabemos sin una estructura de una complejidad mayor? ¿Cómo se busca un número par o impar? Pues esto es exactamente que su resto va a dar uno si es par y si no, pues es un impar. Claramente eso pues, se va a dividir entre un número par, ¿no? O sea, supongamos que sea 200 los días que trabajó la persona, se divide entre dos y el resto debería ser uno. ¿Okay? La finalización de esa división debería ser uno. Entonces, pues, eso es tal cual lo que dice José Alejandro, eso está muy correcto. De todas maneras, ahorita cuando yo termine de escuchar a las otras personas, vamos viendo sus códigos y de último yo muestro lo que he hecho y ahí vamos viendo qué tan avanzados van o qué han podido hacer o qué han logrado hasta ahora, porque aquí nos encontramos personas que sabemos un poco de código o como sabemos un poco más que otros y esa es la idea, ¿no? Nivelar, estudiar cómo lo han hecho. Acuérdense que como le mencioné en la clase anterior, se puede encontrar muchas soluciones de un mismo problema y pues esto es un reto, ¿no? De eso se busca. ¿Cómo está, profe? Mira, ¿me oyen? Sí, claro. Hola, Leonardo, ¿cómo estás? Yo bien, ¿y tú? Todo muy bien. Bueno, yo en mi caso, pues prácticamente hice lo mismo que hizo el compañero, solamente que
Para hacerlo, digamos, de forma más fácil, utilicé la librería CTime. Con esa librería, pues uno puede declarar que son las estructuras tipo TM, una start y una end. Y con eso, cada estructura de esas cuenta con el año, el mes y el día, incluso Leonardo, contar creo que los minutos, los disculpa. segundos. Con eso, pues yo lo que le solicito al usuario es, En pocas palabras, lo que entiendo que hiciste fue que utilizaste una librería, CTime, claramente es una librería de C++, esa librería se utiliza para obtener los objetos del tiempo, esos objetos del tiempo, pues técnicamente son la fecha en la que te encuentras y eso tiene muchas sí, formas de operarse. Obviamente ya recibe unos parámetros, que es lo que tú estás empezando a decirme, que es estar bien, la fecha que va a calcular el objeto CTime, y pues eso está ajá, muy bien. Claramente, pues esto se va a regir en la cantidad de conocimientos que cada uno tenga y eso es así se desarrolla cada uno como participante de este diplomado, ¿no? Digámoslo, sí, pues pues, esto es una herramienta fundamental para poder realizarlo de una manera un poco más óptima, pero esto no quiere decir que José Alejandro, un ejemplo que hizo más a mano, más vanilla o más, digámoslo así, más enfatizado, hacerlo sin ningún tipo de estructura ni ningún objeto, esté mal, ¿no? Estamos claros en esto. Quiero que esté bastante claro de que las herramientas son para usarse, pero mientras se tenga el conocimiento de cómo usarse sin enredarse tanto. Se los digo porque en experiencia propia se puede hacer en cualquiera de los dos, tanto como lo hizo Leonardo que me está comentando, como lo hizo José Alejandro. Y los dos están perfectamente bien y excelentes muchachos que se incentiven a utilizar cosas nuevas. Excelente José Alejandro que le hiciste a mano, es lo mejor que pueden hacer porque la única manera de aprender es intentándolo, equivocándose, haciéndolo, ¿sí? Leonardo, ¿alguna otra cosa que me quieras decir? ah, bueno, entonces nada, le solicito como que al empleado el año de inicio, el mes de inicio y el día de Claro, inicio. Entonces, claro, pues da como que más libertad bueno, de que sea la fecha que realmente cualquier fecha en la que haya empezado el empleado y la fecha de terminación del contrato. claro, claro. Igualmente, el año, el mes y el día. Y ahí pues calcula como inicialmente lo que son los segundos y luego de eso, en base a eso, pues hago la división para llegar a calcular los días. Y según eso, igualmente utilizo una estructura similar como la que dice el compañero con el módulo. Exactamente lo que te iba a decir era esto. Ese objeto se puede manipular, pero ese objeto lo que va a lanzar son una diferencia en segundos, si no me equivoco. Pues esa diferencia en segundos hay que transformarla, o sea, hay que hacer una transformación de unidades de segundos a minutos, de minutos a días, y pues ahí ya sabrás los días. Bueno, cada caso tiene su complejidad y su manera de hacerlo. No digo que no, mientras que se sepa usar está perfecto, ¿sí? Al final vamos a observar un poco sobre todo lo que han hecho. ¿Alguien más que me quiera comentar? Y ya yo voy de plano a explicar qué fue lo que yo hice. Yo utilicé, una multiplicación binaria dentro de la función para calcular la fecha, transformarlo a los días trabajados. Entonces la función recibe el día y el mes, ya que pues el año está por defecto en 2025. Utilizando multiplicaciones binarias, voy sumando el día y pues la cantidad de días que tiene el mes, dependiendo si el mes es mayor a uno, mayor a 2 y así. Maravilloso, Ariana. Casi hacemos lo mismo. Es algo muy parecido, pero te vas a dar cuenta que se puede hacer de muchas formas diferentes. Está perfecto que utilices una multiplicación binaria. No hay problema. Eso técnicamente nos va a ahorrar algo, o sea, es un poco ortodoxo, pero es la forma en la que se utiliza si no puede ser una estructura ni de iteración, ni de decisión, ni de repetición. Voy a mostrar pantalla. Cualquier duda de lo que tengan me preguntan. Las personas que no han participado, ahorita les voy a preguntar ciertas cositas para ver si están atentos, para ver qué es lo que está pasando, si quedan dudas o no, porque sé que algunas veces es difícil preguntar, porque bueno, pero les digo, muchachos, en este punto de la vida, lo más importante y lo esencial es preguntar, para eso están aquí. ¿Ok? Voy a mostrarles. Esta es mi solución número uno. Les dejé descripciones del código, ya que me dijeron que era lo que ustedes habían hecho. Les dejé descripciones del código para que entiendan qué fue lo que hice en cada línea de código. Esto nosotros le llamamos comentarios. Esta es buena práctica del código porque así podemos observar y entender si yo sé lo que hice.
Porque obviamente yo puedo fácilmente agarrar de una inteligencia artificial, describirle el problema lo resolvió, pero cuando llegue el momento de yo resolverlo como programador, ya estuvo. No pude, no puedo, porque no tengo los conocimientos necesarios, porque no lo intenté. Entonces voy. ¿Qué fue lo que yo hice? Obviamente creé una función fuera del main. Vamos a decir un módulo. Este módulo lo llamé día año, porque la función devuelve el día del año en base al día y mes, ¿no? Obviamente, pues el año claramente es de 2025, eso es un default de lo que es esto, ¿no? Porque la computadora ya sabe qué día y año es. En el main lo que hice fue crear una constante del pago del día, porque en el problema nos describen claramente que fue $25. Creo 4 variables, día C, mes C, que vendrían siendo día de contrato, mes de contrato, el pago es igual a 0 porque hasta ahora no ha transcurrido ni un día de esto, hasta esta línea de código no ha transcurrido ni un día, y días trabajados como días C. Arrojo por pantalla para que el usuario lo lea y indique su fecha de contratación, separado por un espacio, claramente, porque es importante describirles esto, porque si colocan un slash, como están acostumbrados a verlo, pues no va a funcionar de manera correcta. Esto lo almaceno en dos variables, que es día C y mes C. Hasta aquí vamos bien, ¿no? Vamos entendiendo, vamos comprendiendo qué es lo que se va haciendo, ¿me comentan? Perfecto, José Alejandro levantó la mano, entonces nos vamos entendiendo bien. Se lee los días y meses de contratación. Acá está, por default ya yo coloqué que hoy es 6/9. Este es el día del año, hoy, 6/9 del 2025. Menos, que es la diferencia de los años, perdón, la diferencia de los días, del día de contratación y el mes de contratación. ¿Bien? Esta diferencia que está acá nos va a generar los días trabajados y obviamente le vamos a sumar uno, que es el que está corriendo. Se calcula los días trabajados desde la fecha de contratación hasta el 6 de septiembre. Está claramente la multiplicación primero y luego verificamos que esos días trabajados, el resto sea igual a 1 para poder saber si es un par o un impar. Claramente esto ya está explícito. Y si de ser así, pues le multiplicamos 200, ¿no? 200 por 1 es 200 y eso lo vamos a sumar. Y el pago es el pago por los meses, por el mes del contrato, que debería ser menor a 3, porque como lo dijeron en el detallado, en el programa, en el problema, es desde el 1/1 hasta el 31/3. Es decir, que si paso del mes 3, debería no hacer absolutamente nada el programa y ser un error. Ese error lo vamos a manejar más adelante en la solución 2 o quizás en la 3, ¿ok? Es bueno comentarles que este reto solución 1 tiene dos variantes más, que es el 2 y el 3, pero acá lo estamos haciendo todo técnicamente en el main, desde los cálculos, desde mostrar por pantalla, y tenemos solamente un módulo, ¿ok? Esto se puede dividir en tantos módulos como yo crea conveniente para la resolución de este problema. Hasta ahora y acá, ¿quién no han entendido y quién no ha entendido? Quien no haya entendido, por favor, menciónelo y yo lo explico sin problema. ¿Todos entendieron hasta ahora? Yo sí, de mi parte sí. Ok, ¿quién más? ¿O quién no entendió, mejor dicho? Muchachos, es importante que si no entienden alguna línea de este código, lo hagan saber, ¿sí? Tenemos que ejecutar nuestro código para saber si funciona o no funciona. Porque nosotros podemos codificarlo muy bien, pero el testing es una de las partes esenciales de los programas, la depuración. No sé si están viendo mi pantalla de computadora. Déjenme ver. Me lee, ¿sí? Indique su fecha de contratación. Vamos a indicar que la fecha de contratación fue el 1/3. El pago es $4,750, bolívares, euros, yuanes, lo que fuese. Ahora ustedes dicen, ok, ¿cómo es ese proceso de 4,750? O sea, ¿cómo él va a pagar eso? ¿A medida de qué se está basando? Los cálculos anteriores, como lo están viendo en este momento, supongamos que yo indiqué 1/3. Vámonos hasta esta línea de código, días trabajados, el día del año, que es 9 menos 1/3, más 1. Hace esta diferencia le suma 1 y eso se le agrega a días T. Y a días T tienen claramente los días trabajados, que ya le voy a decir cuántos son exactamente, del 1/3 al 6/9, son aproximadamente 190 días, y si nosotros hacemos esa suma, esa multiplicación, ¿verdad? 190 por 25 nos da 4,750. Eso fue lo que nos arrojó.
Eso fue lo que el programa claramente nos arrojó y es lo que está bien, entonces sabemos que lo que hicimos está correcto, ¿bien? Les muestro nuevamente la consola de depuración para que observen que aquí dio 4.750 y ese es el monto que quiere decir que lo que hicimos está muy bien. Muchachos, vamos a aprovechar de este momento, mostrar una persona voluntaria que quiera mostrar su pantalla, me dice y yo le permito compartir la pantalla para ver su código, a ver qué fue lo que hizo. Aquí tengo el código. Ok, entonces bueno, aquí lo que yo hice fue definir 6 variables iniciales, que era la de los días de inicio, el mes de inicio, el año de inicio. También el día final, el mes final y el año final. Aquí le solicito al usuario que ingrese los datos en orden. En este caso tendría que dejar espacios entre sí. Luego aquí lo que hago es como tomar en cuenta el calcular como los días de inicio, luego el día final como un día total y luego hago una resta entre días finales para días de inicio y así me da los días totales, como una forma diferente de calcular los días totales, ¿no? Luego lo que hago es validar si los días totales, o sea, si es par devuelve uno, si no es par pues devuelve cero. En base a eso pues calculo el pago del bono, el bono se da el bono. Si los días totales es par, el pago del bono sería de $200, por ejemplo. Si no es par, pues el pago sería de cero, ya que aquí se devolvería cero y pues 200 por cero da cero. El pago base sería 25 por los días totales trabajados y aquí pues tengo el pago total, que sería el pago base más el pago del bono. Y aquí se da el pago de liquidación. No es tan específico, por ejemplo, la hora del mes en el que se está trabajando, ya que, por ejemplo, aquí lo que hice fue pues, un promedio de 30 días por mes. Exactamente eso te iba a comentar, que hay meses que tienen 28 como febrero. Sí, Y pues sí, el cálculo es inexacto en ese momento. Pero hermano, mejor dicho, José Alejandro, está súper bien que hayas hecho eso. Ahora yo te vengo a explicar un poquito sobre tu código, que es la modularidad, ¿ok? Viste que tienes paso uno, paso 2, paso 3, paso 4 y todo está en el main. sí, sí. Ok. La modularidad consiste en que ese paso uno tenga una función específica que se llame calcular fecha de día trabajado, perdón, calcular días trabajados. Eso ya es algo que está fuera del main, que es una función que devuelve un entero, o dos enteros, o tres enteros, en fin, o devuelve el valor, y ya tienes técnicamente que solo llamar a esa función dentro de tu código, dentro del main. Viene el paso 2 que es calcular los días trabajados. Bueno, el paso uno sería que ingresar la fecha de inicio y final, pero en fin. Ya viene el paso 2 calcular los días trabajados. Eso es otra función que se llama calcular días trabajados y recibe entero, o en caso tal, si recibe por parámetros, que ahorita les voy a explicar qué es recibir por parámetros, o cómo una función recibe por parámetros. Y eso ya es otra parte del código y así se va haciendo todo más prolijo. No sé si me estoy dando a entender con lo que voy diciendo, Sí, si no, pues sí, me lo entiendo. sí lo entiendo. Y entonces viene el paso 3 que es una función número 3 o sea, o la función, o la tercera función que vas a crear, que se llama calcular par. Ya eso es una función entera que obviamente lo que va a hacer es lo que tienes ahí exactamente en el código. Y si quieres, dejas solamente en el main el pago. Pago total igual a pago base más pago bono. O se puede mostrar como otra función que se llama mostrar pago total y ya solo se llaman funciones, ¿bien? No con esto estoy diciendo que tu código esté mal, por favor, quiero que me entiendan en eso, quiero que concilien de que lo más esencial de todo esto es hacer el código lo más entendible posible, no solo para mí, sino para quien lo vaya a leer. Y aparte hacerlo prolijo para saber cómo alterar las estructuras en caso de que yo cometa un error. O sea, Alejandro, dale, por favor, o sea, corre tu código, no, corre tu Ah, código, ok, ok, muéstrame, ok. Se ve el recuadro del código. sí, cálculo de pago por liquidación. Entonces, por ejemplo, se podría poner, por ejemplo, alguna fecha tipo el 3 del 3 Mira, del si quieres, 2020. calcúlalo con el 1-3 del 2025. 1/3 del 2025 y la fecha de hoy es el 6/9 del 2025. $4.625. Bueno, aquí no se considera lo de que algunos meses tienen menos días, otros más días, pero bueno, Ok, esto fue. está cerca de ser correcto, pero date cuenta que es lo que yo te estoy diciendo. La Ok, intención está clara,
conoces de lo que te estoy diciendo y sabes que dónde se puede corregir eso, ¿ok? Así que es difícil o de repente hay problemas que por más que yo intente hacerlo lo más corto posible, hay que hacerlo de la manera, digámoslo así, la manera básica, la manera vanilla, la que aprendimos, porque en este caso, imagínate, tenemos que febrero es 28. Tenemos que hay días que tienen 31, como marzo, por ejemplo, creo. Y hay otros que tienen 30. Entonces, no es todos por 30 porque no es un compendio general. Entonces, pues ya por ahí el código va a empezar a fallar y va a empezar a fallarte en base a esto. ¿Entiendes? Entonces tú dices, ok, ¿cómo lo voy a arreglar? Mi solución, pues mi planteamiento de una solución correcta es que hagas lo que dijo, no me acuerdo si fue Sara, no me acuerdo claramente, una multiplicación binaria de que, por ejemplo, sea 30 por, entre paréntesis, digámoslo así, mes mayor a uno. Ya tú sabes que él trabajó 30 días del mes de enero. No sé si me estoy dando a entender. Ajá, sí, Entonces ya viene el 28 por mes mayor a 2. Ya tú sabes que él trabajó febrero. Y ok. así vamos. 30 más 30 por M mayor a 3. Ya tú sabes que él trabajó 30 de enero, 28 de febrero y 30 de marzo. Y ahora viene otro problema. Tú estás basándolo en el 6/9, ¿verdad? El 6/9 que es el día de hoy. Pero ahí en tu monto de liquidación no estás sumando los 6 días. O sea, no sumo el día de hoy. Aquí nomás le agregaría uno, ¿no? Días totales más uno, para que De tome todas el de hoy, maneras, ¿no? pues la intención de esto es que si lo haces así, tienes que, por ejemplo, agregar el día que ya contaste, el día que está pasando, el día que ya se terminó el contrato, hoy te lo tienen que pagar porque son las 2:40 de la tarde, ya trabajaste todo un día. Ok, Entonces, pues, esa yo, o sea, así como, si quieres dejar de compartir pantalla y te muestro yo. Ok, rapidito, me queda solo un minuto. Entonces, te das cuenta, mira, 31 por mes mayor a uno, ya él trabajó 31 días, ¿sí? sí, sí se oye. Ok, y se ve la pantalla. Sí, sí, sí se ve. Ok, más 28 del mes 2 porque ya pasó el mes 2. Supongamos que ya yo metí el mes 3. Ya viene. ¿En qué fecha estoy? 6. Y él ingresó, por ejemplo, el 1 del mes 3. ¿Cuántos días faltan del 1 al 6? 5, ¿no? ¿Cuántos días faltan del 1 de marzo al 6 de septiembre? Porque, ok, del primero al primero hay una cierta cantidad, supongamos. Pero del primero al 6 hay que sumarle 5 días para poder llegar al 6 de septiembre que estamos, ¿correcto? Lo que venimos haciendo, ya José Alejandro compartió su pantalla, José Alejandro nos mostró pues una forma en la que el programa funciona, pero comentamos un poco sobre la escalabilidad del programa y la optimización de pues realizar las cosas de una forma en la que pueda ir ayudando a que si lo hago de otra forma en ese mismo orden, se pueda utilizar el mismo programa que hice y no necesito hacer otros arreglos, otros ajustes. Y pues en este caso, José Alejandro había usado solamente una variable auxiliar, en consecuencia pues tenía asignación destructiva de otros dos valores. Ya llegamos al acuerdo de que había una forma un poco más eficiente de hacerlo, pero que de primer tajo pues el programa realizó la tarea que debía hacer y eso está maravilloso. Ahora nosotros estamos intentando realizar un ejercicio para calcular el área de un círculo en específico o un círculo que sea arrojado el área y el radio por el usuario en teclado, ¿ok? Vamos, ya declaramos constante float pi, 3,14159. Declaramos float también dos variables, radio y área, y estamos leyendo por teclado el radio en este caso, ¿ok? Vamos a pasar a la siguiente fase. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Área, calcular el área, ¿ok? Como pueden ver, nosotros tenemos varias formas de hacerlo. Hay una función matemática a la cual, bueno, tenemos que invocar una librería para usarla. Es un poquito más ortodoxo en el sentido de que hay que implementar una librería, hay que llamarla, que es mat. Creo que es punto .lb. De todas maneras, eso ya se los verifico. Cmat se le llama la librería, ¿ok? De todas maneras, el uso de librerías, pues, se lo va a enseñar el profesor más adelante, pero igual. En este caso vamos a utilizar la raíz cuadrada como radio por radio, que es técnicamente lo mismo. Entonces nosotros decimos que área va a ser igual a la constante pi declarada anteriormente por el radio por el radio. Ya nosotros teniendo todo esto, podemos operar. Pasamos luego a hacer un cout, una muestra por pantalla de que el área del círculo es, y mostramos claramente nuestra variable área, que fue asignada por un cálculo matemático otorgado por pi por radio, y ahí pues nos está el resultado correcto, nos arroja la variable área, y área la mostramos por pantalla y eso fue
técnicamente todo lo que nosotros debimos hacer para esto. Ya tenemos un ejercicio que calcula el área de un círculo. Voy a comentar la parte de cambiar valores para que solamente nos haga el resto. Observamos qué fue lo que hicimos, ¿bien? ¿Están de acuerdo? Sí, perfecto. Maravilloso. Un ejercicio bastante simple, la verdad, pero que lleva su forma, ¿ok? O lleva la manera de pensar, o lleva también su análisis, como todos los problemas. Vamos a ver qué ocurre. Cada vez que nosotros corremos un programa, pues estamos expensas de que ocurra algo que no estamos viendo. Hay errores que se convierten en lógicos y errores de sintaxis, y pues bueno, yo les comento desde mi punto de vista y la experiencia que he tenido, que los errores de sintaxis son más simples que los lógicos, porque los lógicos son el tiempo de ejecución que ese tiempo de ejecución, este momento en el que estamos nosotros, que las cosas se vuelven una locura o que de repente se salen de control, sobre todo cuando estamos utilizando bucles for, bucles while, bucles do while, bucles o estructuras de repetición, ahí la cosa comienza a ser un poco más, no difícil, pero sí hay que ponerle más cuidadito a las cosas. Que vamos a ingresar un radio de un círculo, vamos a utilizar 3.6 y el área del círculo es 40.715. Ok, eso internamente lo que hizo fue si yo arrojé 3.6 acá, eso se le asignó a radio, él agarró, multiplicó pi por radio y me arrojó el círculo, el área del círculo. Veamos pues si esto es correcto, lo pueden utilizar también o lo pueden buscar también en su calculadora de Google. Vamos a 3.6, 40,715, vamos a ver, ya les muestro mi pantalla. Área de un círculo cuyo radio es 3.6. No se ve, Carlos. Es Ya voy a porque... mostrar, sí, ya voy a Ah, ok, mostrar mi. vale, vale. Ok, como pueden ver, aquí está. Y ustedes dirán, ¿por qué es 40.7115? Después, lógicamente, si estamos utilizando float, en este momento, el número exacto es 40.715.678.9 en un caso particular de ejemplo. Y el Google lo que tiene es un elemento de redondeo. De repente, él tiene un mathlur, ¿ok? Asignado, el valor de Google, estamos hablando del valor de Google, que lo que hace es que si me da 40.715716, él agarra y redondea todo a 40.72, ¿ok? Entonces, pues vieron que la diferencia no es absolutamente, o es ligeramente poca. Creo que ya resolvimos o diseñamos otro programa que se encarga literalmente de realizar el radio de un círculo, de calcularlo, perdón, de calcular. Muchachos, pues bueno, digamos que es un ejercicio bastante sencillo. Si tienen alguna duda, por favor, coméntenmela. Esto pues sería todo por la clase de hoy. Para mí pues fue un placer compartir con todos ustedes, comentarles desde el conocimiento, desde mi aprendizaje, desde mis errores, desde todo, porque quien le diga que ha programado y no ha cometido errores le está cayendo a mentiras literalmente, porque eso es lo que nos hace un buen programador, ¿no? No estoy diciendo pues que siempre nos tienen que salir mal las cosas, pero la mejor manera de aprender es equivocarse y eso pasa en todas las situaciones.